Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. El ex candidato a la presidencia de la República por el PRI, ex gobernador de Sinaloa, ex secretario de Agricultura, ex muchas cosas, distinguidísimo priista, Francisco Labastida Ochoa, dijo que el señor Peña Nieto es el peor presidente emanado del tricolor, que los símbolos del sexenio pasado son frivolidad y corrupción, y que la verdad es que el PRI se está muriendo. ¿Hacia dónde va el PRI? Es crónica de una muerte anunciada. ¡Wow! Ahora sí, yo nunca le oí de hacer estas grandes críticas durante el sexenio pasado, a menos de que nadie le haya hecho caso cuando las hizo. A ver, Carlos Velasco. Eduardo, fíjate que para comenzar tenemos que mencionar que para tener el pico largo hay que tener la cola corta. Francisco Labastida Ochoa algo trae entre manos con Morena. Hay que recordar que el secretario de Educación Pública actual, Esteban Moctezuma, fue su secretario particular cuando Labastida era secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal. Pero ya llovió, ya, amigo. Creo que Labastida quiere quedar bien con alguien. Aquí el asunto habla en la nota de... ¿Con quién? Con el presidente López Obrador. Ah, mira. ¿Y por qué? ¿Qué Ahora resulta que el PRI tiene todos los defectos del mundo y él perteneció al PRI. A Labastida ¿Pero qué gana con eso? ¿De que no lo investiguen tal vez? Si cometió algún delito, yo creo que ya prescribieron. No, pero pues yo no sé, puede ganar algo, tener relación directa con, si la tiene todavía con el que Esteban Moctezuma, o si la tiene o aspira a tener en un amigo en el presidente de la República. Uno no sabe las cosas que se manejan en los círculos del poder, Eduardo. Y hoy que ya los políticos no se retiran, porque mira, Joe Biden tiene 77, Labastida tiene 78, capaz de que ya está planeando ser el candidato en 2024. ¿Pero de qué partido, Eduardo? Ahora te decía del pico largo. Ahora te decía del pico largo y la cola corta, porque a Labastida se le olvidó que ahí fue donde comenzó la debacle real del PRI con el Pemex Gay, y cuando en el año 2000, con las elecciones presidenciales, hubo un manejo más o menos como la estafa maestra, cuando el director de Pemex era Rogelio Montemayor Segui, seguía, ya era líder Carlos Romero de Champs, y Ricardo Aldana era el tesorero del sindicato petrolero. O sea que se desvió mucho dinero de Pemex a la campaña de Labastida. Desviaron 1,100 millones de pesos de aquellos, unos 116 millones de dólares. Eso se le olvida al señor Labastida. Oye, ¿sí? Es 10 veces lo de Odebrecht para la campaña de Peña Nieto. Así es. Entonces, por eso te digo que lo que le falta de vergüenza a Labastida, le sobra de sí mismo. O sea, tú no puedes hablar en estos momentos del PRI cuando tú fuiste parte de esa corrupción del PRI, ¿sí? Ahí es donde se sientan las bases de la corrupción de la que habla, de la frivolidad que habla de Peña Nieto, de la vanidad con la que se manejó el sexenio pasado, y de todo lo ocurrido en el sexenio pasado, Eduardo. Sí, me queda claro. A ver, mi querido Luis Ernesto. Yo quiero empezar diciendo que el señor Labastida no está diciendo mentiras. O sea, el presidente Peña Nieto, sin duda, ha sido el presidente más frívolo, de una incompetencia bárbara a lo largo de su sexenio. Eso lo dejó en claro y es una de las razones por las cuales el presidente López Obrador es hoy presidente. Claro. La otra cosa que es importante mencionar es que desde el punto de vista del Partido Revolucionario Institucional también tiene razón. El partido está perdido, no tiene la menor idea de qué es lo que quiere o cómo lo quiere hacer, no alcanzan a entender su papel como oposición, y a pesar de que tiene gobernadores que podría ser la base de esa reconstitución, no la están utilizando. Necesitan, como igual el Partido de Acción Nacional y los demás partidos de oposición, necesitan entender cuál es verdaderamente el eje de una oposición a lo que está presentando el presidente López Obrador, si quieren constituirse en algo serio. Por eso, el Partido Revolucionario Institucional
Además, como va a ir perdiendo cada vez más recursos, va a ir tendiendo a desaparecer y va a ser sustituido por Morena, que es Morena el que está tomando ese papel, que es el papel que usó el PRI de los años 70 y 80. Son los mismos, están prácticamente los mismos en esta situación. Bien. Carlos. El asunto es que lo que sucede con el PRI, lo que sucedió con el PRI, con la corrupción, es lo mismo que sucedió con el PAN de Felipe Calderón y de Felipe Calderón específicamente con la corrupción, que tanto desgastó la corrupción al PAN que ya no volvieron a repetir la presidencia de la República. Así es que es el la corrupción mismo mal y una guerra declarada sobre las rodillas, ¿no? Sí, que es el mismo problema que padecen de la corrupción y la impunidad que padecieron en el sexenio pasado y en el sexenio de Felipe Calderón, que hizo que se convirtieron en una unidad, por así decirlo. Se unió la ultraderecha con el PRI. El PRI famoso. Un partido de centro derecha, ¿no? Venus. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Luis Ernesto. El PRI está en el hoyo, ellos mismos han cavado su propia tumba y se lo tienen más que merecido. Fíjate que cuando Peña Nieto era presidente, hizo una declaración diciendo que la marca PRI estaba muy desprestigiada, que sería bueno pensar en otro nombre, ya para que lo diga el presidente en funciones. Y mira, yo veo en las siguientes elecciones, el PRI va a perder casi a todos los gobernadores que tiene. Ahorita tiene 12. Va a perder 7 estados, según lo veo yo, y se va a quedar con 5 nada más. Y el único estado que puede refrendar el PRI es Sonora. Todos los demás, yo he visto las encuestas, no hay uno donde no vaya en tercer lugar. Kenia. A mí me parece que el PRI es como la materia. No se destruye, solo se transforma y se transforma ahora en este gobierno. Y el mejor ejemplo es Bartlett, ¿no? Que después de ser un flamante priista, pues hoy es un flamante morenista. Bueno, pero hay muchos expriistas y también te puedes decir que hay muchos panistas, Kenia. Sí, pero me refiero que se fueron a Morena. Usando ese argumento, yo podría decir que también el PAN está renaciendo de alguna manera en Morena. Ahí está la exdiputada, ¿cómo se llama? Gabriela Cuevas, distinguidísima panista en su época. Germán Martínez. Está ni más ni menos que un expresidente del PAN que se llama Germán Martínez. Manuel otro Espino. expresidente del PAN que también... hay dos expresidentes. No, porque ¿cuántos? Es que yo tengo que marcarla. Hay dos expresidentes del PAN que hoy están en Morena. Por eso, el tema es que claro que Morena hoy termina siendo un movimiento parecido al PRI. O sea, tiene una misma lógica, no es ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, lo mismo que fue el PRI. Es claro que se ha transformado hoy en Morena y por supuesto que yo estoy de acuerdo con Carlos, que no es posible que un priista, digamos, de ese nivel, conociendo todo lo que él mismo hizo, pues ahora pueda criticar a su propio partido. Nada más una cosa, a ver, es evidente, yo lo veo con los compañeros del PRI, es evidente que no pueden decir nada, aunque quisieran reclamar, aunque quisieran hacer oposición, no pueden decir nada, porque muchos de ellos están esperando a que les terminen de revisar sus cuentas públicas, muchos de ellos fueron servidores públicos, muchos de ellos seguramente si hicieron algo pues están preocupadísimos, y si no hicieron nada están preocupadísimos que se los inventen. A mí me parece que hoy el PRI, en términos, digamos, de oposición, está muy mermado, y yo creo que México lo que necesita es oposición. Así es que ojalá y encuentre en gente, seguramente como en Morena hay gente decente, ¿no? Difícil, pero la hay. Esos son los comentarios que ayudan mucho a la oposición. O sea, todos los de Morena son unos corruptos y todos los del PAN son puros. También seguramente, y entonces todos, me refiero a toda la oposición, lo que necesita es encontrar a sus mejores perfiles para ponerlos a disposición de una elección. A mí lo que dice Venus me preocupa muchísimo. Eduardo, ¿qué va a pasar en las siguientes elecciones? Si las siguientes elecciones... Sí, Carlos. A ver, Eduardo, aquí lo importante es que en el partido de hace muchos años se perdió, así como en México se perdió la movilidad social, al interior del partido se perdió la movilidad política. Y de esto no me dejará mentir Venus. Venus es hijo de un priista que vino desde abajo y llegó a ser cuadro dirigente del PRI, ¿sí? En un sindicato muy poderoso. Y es lo que ya de un momento a la fecha
ya no sucedía eso. Ya el PRI se formó, y eso es lo que están tratando de acabar, se formó como una sociedad anónima de ciertas gentes. Ahí mencionamos a Manlio Fabio Beltrones, a Gamboa Patrón, que pensaban que estaba... Llegó un grupo con Miguel de la Madrid y ahí se quedaron enquistados en los cuadros de poder. Pensaron que estaba escriturado el partido a su nombre, y eso no era, el partido era a nivel nacional. No, sí estaba escriturado, ¿cómo de que no? Claro que estaba escriturado. Por eso a Manlio Fabio y a Gamboa y a otros muchos. Y entre ellos estaba la Bastida, también tenía parte de... Así es, Eduardo. Así es, Eduardo. Ese es para el grave concluir, problema. ya nos quedan 20 segundos, mi querido Carlos Velasco. Que se perdió la movilidad política al interior del PRI, que hoy esperemos que resurja o se deje permear a políticos nuevos en el partido. Pues ya. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.